Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio éste no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Ciclo C. Fiesta que concluye, recapitula y sintetiza todo el año litúrgico. Hoy contemplamos a Cristo en su estado definitivo, en su realidad más profunda, en su identidad más reveladora. Cristo es el Rey inmortal de los siglos, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el centro y el sentido de toda la historia del universo. Pero notemos algo muy importante. El Evangelio que acabamos de escuchar llama Rey a Jesús cuando Él se encuentra clavado en la cruz, un crucificado, es decir, un condenado a la peor de las muertes. ¿Este es el Rey? Sí. Y Jesús, que en otros momentos de su vida, por ejemplo, durante la multiplicación de los panes, había rechazado este título, ahora lo acepta y lo reconoce. Entonces, de la mano de San Lucas, el Evangelio de hoy, contemplemos qué clase de Rey es Jesús. Tratemos de situarnos en la escena que nos describe el Evangelio. En medio de la escena, presidiéndola, está Jesús crucificado, con un letrero sobre su cabeza. Frente a Jesús, el pueblo, una multitud silenciosa que contempla, como lo hacemos también nosotros ahora. Junto a Jesús, dos grupos, los jefes de los judíos y los soldados romanos. Ambos se burlan de Jesús y de su realeza, y lo invitan a salvarse a sí mismo. A derecha e izquierda de Jesús, dos ladrones. Uno de ellos no solo lo increpa a que se salve, sino también a que los salve a ellos. El último de los personajes, el llamado buen ladrón, es el que no dice nada acerca de que Jesús se salve a sí mismo, sino que con una breve súplica le pide a Jesús que lo recuerde en el momento en que llegue a su reino. Y he aquí que solo a este último el Señor le dirige la palabra, respondiéndole y concediéndole lo que pide. No es muy difícil ver en este relato cómo se nos muestran concepciones muy distintas de lo que significa ser rey. La más común, incluso en nuestros días, ser rey significa honores, privilegios, seguridades y un poder que beneficia extraordinariamente a quien lo posee. Para los romanos, acostumbrados a la realeza del César, ser rey significaba lujo, esplendor, esclavos, pueblos sometidos, dominios que se extienden, riquezas que aumentan. Para los jefes judíos, el rey era una figura ligada inmediatamente al tema de la mesianidad. El rey Mesías era un jefe de un reino temporal, terrenal, que los habría librado de los enemigos opresores, los romanos, y que dominaría las demás naciones. También para uno de los ladrones, reinar significa dominar sobre los otros. Pero no es esta la realeza del Señor, y por eso cuando lo llaman rey en este sentido, Jesús simplemente no contesta. En cambio, cuando escucha la invocación llena de fe del buen ladrón, le concede inmediatamente su pedido con una seguridad absoluta. A él sí lo escuchó porque comprendió que Jesús era rey para salvar a los demás y que por eso estaba en la cruz. Esta es la otra manera de entender lo que significa ser rey. No se trata aquí de gobernar para obtener beneficios para sí mismos o para la propia familia, ni tampoco de mandar para sentirse superior a los demás, ni menos aún de imponerse como regla y norma de lo que los demás deben hacer, pensar y sentir. El mismo Jesús en el Evangelio de Lucas recuerda: los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que gobierna como servidor. Y como servidor
Jesús mismo se presenta en grado supremo como el que sirve con toda su vida, aunque tenga que perder la vida en este modo de reinar. La autoridad de Jesús es un servicio que Él presta a los hermanos, y así quiere Él que entendamos toda autoridad. Así, en Jesús, en su realidad de Rey Supremo del universo, está inseparablemente unida la del buen pastor de su pueblo. Él salva, cuida, protege, brinda seguridad, alimento, no descansa ni de día ni de noche, da la vida por sus ovejas para que ellas tengan vida y la tengan en abundancia. Si en todas las partes y en todos los momentos la autoridad debe ser servicio, muchísimo más en la Iglesia las cosas son y deben ser así. Así para los sacerdotes, pastores del pueblo de Dios, que debemos poner el máximo cuidado en no comportarnos ni como dominadores ni como déspotas, en no imponer los propios gustos y las propias ideas, pero tampoco como demagogos que con tal de no perder fama y popularidad retuercen y acomodan la verdad y el bien que deben manifestar. Por el contrario, se trata de ser servidores, diciendo incluso palabras que puedan sonar duras e impopulares, como normalmente ocurre con la palabra de los profetas, siempre malinterpretados e incomprendidos. Hoy es un día para que nosotros, pastores, nos miremos en el espejo del buen pastor y veamos qué estamos reflejando, para que recordemos que en la Iglesia no hay cargos sino cargas, que nos hacen no dueños sino esclavos de nuestro pueblo, de ustedes. Siempre pienso cuando un párroco toma posesión de la parroquia, en realidad, ¿quién toma posesión de quién? El Señor de la Escritura, en la Escritura es durísimo con los malos pastores que se aprovechan del pueblo en lugar de servirlo. Por eso es también hoy una oportunidad para pedir perdón por las veces que nosotros no mostramos esta imagen viva de Cristo, pastor y Rey en nuestras vidas. Pedir perdón y pedir oraciones también, como deben también hacerlo quienes quieren que los pastores sean a imagen y semejanza y juzgan y condenan con tanta facilidad cuando no es así. Pero este Evangelio es para todos. Laicos, dirigentes en la Iglesia, que muchas veces son también motivo de peleas por puestos o por cargos, el enquistamiento en cargos directivos, en internas, que participan de intrigas, bandos opuestos, luchas por espacios de poder, el trabajo hecho al margen de la comunión con los pastores, o peor aún, en contra de ellos. Todas estas cosas evidentemente no condicen con la realeza de Cristo. Este Evangelio nos hace también pensar en la manera de concebir el poder político. También este es servicio. El no comprenderlo así ya es corrupción, y es fuente inagotable de otros muchos grandes y pequeños actos de corrupción. Finalmente, este Evangelio es para todos los cristianos que son un pueblo sacerdotal, profético y real, ungidos con el santo crisma en el bautismo, como los reyes en el Antiguo Testamento y como Cristo en el Nuevo Testamento, llamados a ejercer la realeza de Cristo, es decir, a servir, a ser instrumentos vivos de salvación. María Santísima se definió a sí misma como la esclava del Señor, aceptó ser esclava y fue hecha reina, María reina. También nosotros seamos como ella para triunfar y reinar. Amén.